El tema del día de hoy es la entrevista como encuentro de subjetividad. Para empezar a conocer sobre este tema, debemos de saber qué es una entrevista. Una entrevista es un diálogo entablado entre dos o más personas. El entrevistador formula las preguntas y el entrevistado responde. Ahora conozcamos qué es subjetividad. Son percepciones, argumentos y lenguajes basados en el punto de vista del sujeto, interés y deseos. Las entrevistas a profundidad, llevadas a cabo en una cultura diferente a la del entrevistador, se ven rodeadas a un contexto de mayor complejidad social. Se debe de conocer más de la historia de esta cultura. Al escuchar al entrevistado, se tiene que tomar en cuenta qué ocurre en el contexto. La entrevista a profundidad es un instrumento flexible que presta para ser aplicado tanto a la exploración de la subjetividad en sí misma como en investigaciones que hagan en forma más directa. Aquí la técnica es que el entrevistador es un instrumento más de análisis, explora y detalla y rastrea por medio de preguntas cuál es la información más relevante para los intereses de la investigación. Por medio de ella se conoce a la gente lo suficiente como para comprender qué decir y con ello crear atmósferas en la cual se conoce más personal con el otro, logrando construir vínculos estrechos, inmediatos y fieles. En este sentido, no es casual que en ocasiones estos contactos deriven en conexiones sólidas e intensas con los entrevistados, por lo que ser sensato, prudente e incondicional forma parte fundamental para el desarrollo de esta técnica, no solo en el desarrollo de la entrevista, también durante la construcción de los datos. Y por otra parte, debemos enfatizar que como este tipo de entrevista depende en gran medida de la información que obtengamos del entrevistado, factores tales como la intimidad y la complicidad permiten ir descubriendo con más detalle y con mayor profundidad aspectos que ellos consideren relevantes y trascendentes dentro de su propia experiencia, por lo que es indispensable realizar no solo de forma individual, sino también en espacios donde el entrevistado se sienta cómodo y seguro. En la entrevista a profundidad es un proceso largo y continuo, por lo que la paciencia es un factor significativo que debemos rescatar durante cada encuentro. Las reuniones no deben rebasar las 2 horas de duración para evitar el cansancio o la fatigación por parte del entrevistado.